Hola a todos, hoy les traemos la resolución estadística del mini test de cirugía general que estuvo muy importante y muy interesante, que nos ayudará a ver cómo podemos potenciar nuestra preparación para tener mayor rentabilidad y llegar a nuestra meta, que es ingresar al residentado 2022. Bien, ¿cómo utilizo entonces las estadísticas a mi favor? Primero voy a ver el nivel de dificultad de la pregunta. Tengo que ver el nivel de dificultad de distintos aspectos. Desde el nivel estadístico, como por ejemplo, ¿cuántas personas acertaron? ¿Cuántas personas fallaron? Es una pregunta que acertó la mayoría y yo no, quizás. Si es así, entonces veo que es una pregunta fácil y que además es un tema rentable. Me debo preocupar bastante porque es una pregunta fácil de un tema rentable en el que estoy fallando. Ahora, veo que es una pregunta difícil, pero es un tema rentable y yo quiero ingresar a una especialidad con puntaje top, como es cirugía plástica, dermatología, etc., entonces también tengo que repasar el tema y tengo que dominarlo. ¿Ok? Hasta ahí. Luego del análisis, tengo dos opciones. O la pregunta es rentable o no es rentable. Si es rentable, debo organizarme y definir un plan para mejorar este tema, porque es importante. ¿Y cómo sé que es rentable? ¿Cómo sé que es rentable? Es rentable porque ha venido muchas veces, o sea, su frecuencia en el examen es importante. Y otra es que lo que tengo que estudiar no es mucho. Por ejemplo, apendicitis aguda. Solo tengo que estudiar ese tema, solo es un tema. Y claro que dependiendo de la bibliografía puede ser que sea muy extenso, pero lo esencial de apendicitis aguda está en los manuales de cualquiera de las fuentes que tú puedas tener, pero es un manual de repaso, no es un libro de texto. Y estudiando eso puedo responder la mayoría de preguntas de mediana dificultad y las preguntas fáciles. Me organizo, pongo un plan para mejorar y lo ejecuto. ¿Y cómo voy a ejecutar y cómo voy a hacer mi plan? Pues voy a buscar la bibliografía, voy a buscar los bancos, voy a buscar los manuales, etcétera. Voy a pedir ayuda quizás a uno de mis asesores, mis tutores, en fin. Tengo que hacer un plan y ponerme a ejecutarlo, y no debe ser por muchos días. Es un tema rentable que se supone que lo puedes repasar más o menos en 3 o 4 días máximo y ya tienes que haber mejorado en ese tema. Ahora, si el tema no es rentable, solo repaso brevemente la descripción, en este caso, de la pregunta, la explicación breve que nos dan, o busco, indago un poquito sobre el tema específico. Si por ejemplo hablaron del síndrome de Mallory-Weiss, suponiendo que este no sea un tema rentable, pero sí lo es, pero suponiendo que no sea un tema rentable este síndrome, bueno, leo la definición, un poquito del tratamiento, del diagnóstico, un poquito del tratamiento, un poquito del fisiopato, pero así someramente, y sigo adelante. No me preocupo mucho por esta pregunta, ni por el tema de ella. Bien, ya dándoles estos pequeños tips, comenzamos. Primero veremos cuáles son las preguntas con mayor número de aciertos. Dentro de esta vemos que la pregunta más fácil de todo esto ha sido sobre los factores de riesgo de cáncer colorectal, y es porque te indican que hay una enfermedad, o sea, la alternativa 2, que es enfermedad diverticular de colon, que no es un factor de riesgo, se repite en varias alternativas y la descartas rápidamente y tienes la clave, ¿no? Que es la C. La pregunta más fácil, pero si has errado en esta pregunta, te tienes que preocupar, ¿ok? Otra pregunta sobre la rótula esplénica. Sí, bueno, ya todos están más con el concepto de que el vaso en la mayoría de bibliografías es el órgano más afectado, y bueno, el hígado y el vaso pueden llevar a shock hipovolémico, y salvo te indiquen algo peculiar en la pregunta, no varía. Si solamente es por incidencia y probabilidad, rotura esplénica. Con respecto a las hernias incoercibles, es cierto, entonces acá también una buena tasa de acierto. Si has fallado en hernias es un tema rentable y es un tema que la clasificación sobre todo es bastante rápido de repasar.
tienes que estudiar este tema. No podrías saber que te he equivocado en un tema fácil. Es una pregunta fácil sobre clasificación, nada más. Es un tema rentable. Y si te has equivocado en esta pregunta, tienes que hacer un plan para estudiar y mejorar en este aspecto. Pregunta sobre cuál es el pólipo que tiene mayor potencial maligno, y también tenemos que han respondido la gran mayoría. Es el pólipo velloso. Entonces, si te has equivocado y has marcado pólipo hiperplásico, que es totalmente benigno, entonces porque no tienes clara toda la clasificación de los pólipos. Y si has marcado solo pólipo adenomatoso, tendrías que ver la clasificación de esta. Entonces, también tienes que ver, pues, ¿no? ¿Dónde más o menos te has equivocado? ¿Cuál era tu posibilidad de equivocarte entre velloso y adenomatoso? Podría ser que uno se equivoque, porque pólipo adenomatoso son todos neoplásicos, pero por ahí que el pólipo velloso es un subtipo de los pólipos adenomatosos, que son vellosos tubulares y tubulovellosos. Entonces, deberías haber llegado a la respuesta. Bien, en esta pregunta la gran mayoría ha fallado, y es por algo, ¿no? Es porque la pregunta no está bien planteada, porque no nos dan estudios de imagen, no nos dicen hace cuánto tiempo refiere el paciente que se ha golpeado. Puede haber sido hace 12 horas, 8 horas. No nos da el tiempo, no nos da una descripción mejor de la exploración física, no hay estudios de imagen, no hay un ecofaz, no hay otras descripciones que nos ayuden a agudizar, ¿no?, el diagnóstico. Entonces vamos a tener que jugar un poquito con las claves, y también y aún así es difícil, ¿no? Aún así es difícil. ¿Qué vamos ¿Qué vamos a aprender de esto? Vamos a aprender que cuando una pregunta está mal planteada, la gran mayoría va a fallar. Entonces yo debo analizar mucho y ponerme a discutir y ponerme a ver quién tiene la razón. Yo digo que fue la laparotomía, no, mejor una sonda nasogástrica y solo una alimentación intravenosa, puede ser esto, puede ser una pancreatitis aguda que está empezando, puede ser, qué sé yo, una rotura menor, esplénica, no sé, tantas cosas, ¿no? El dolor es solo periumbilical, y por ahí podemos asociar una cosa con la otra. Reposo y dieta pobre en grasas. ¿A qué solución eso? Pobre en grasas. A un trauma pancreático. Y periumbilical, hay la localización habitual en el páncreas, en la zona abdominal, a la exploración. Si unimos estos dos datos, llegamos a que la respuesta y la intención probablemente del que hizo la pregunta era esa. Claro que las alternativas sí que están terribles. Y bien, concluimos con esto. Si tengo una pregunta polémica en este caso y veo que la gran mayoría se ha equivocado y es una pregunta mal planteada, no reniego, porque en el examen no se puede reclamar. No hay opción a reclamo. Es irrevocable. Así que a lo hecho pecho y sigo adelante. Y bueno, acá no hay mucho que estudiar tampoco, ni mucho que repasar. La pregunta no está bien clara, no está bien planteada. Le faltan datos y las alternativas pues no están claras. Continuamos. Otra de las preguntas con mayor número de errores ha sido esta, y es sobre cáncer de páncreas. Y nuevamente es una pregunta que no tiene los datos completos. Si no nos dan los datos completos para hacer un estadiaje, no podemos tener una terapéutica óptima. Ahora, la biopsia de adenopatía de tronco celíaco sí que está un poco más allá del tejido periférico del páncreas, y podemos por ahí concluir que era una neoplasia inoperable, y por eso la clave es derivación biliodigestiva. Muy difícil esta pregunta y un poco mal planteada, porque porque no nos da el tamaño del tumor, no nos dice la localización exacta, no nos da valores de laboratorio, en fin, o sea, simplemente nos dice eso. La adenopatía en tronco celíaco es el único dato que podríamos pensar para la irresecabilidad, que nos lleve hacia abajo a la irresecabilidad, o sea que no podemos resecar ese tumor, y por eso la clave sería de derivación biliodigestiva. Ahora, las claves también no son claras. Si es que fuera la opción quirúrgica, es una duodenopancreatectomía, posiblemente cefálica, no sabemos el tumor ni el compromiso exacto de
de las estructuras generales del páncreas, no tenemos una descripción precisa sobre el tamaño, las dimensiones. Podríamos decir que sea cefálica, una duodenopancreatectomía cefálica, y la linfadenectomía no sería solo de tronco celíaco, tendríamos que hacer toda la linfadenectomía completa, y por lo general no se hace, no es lo más común, al menos en nuestro medio, hacer la linfadenectomía del tronco celíaco. En Asia sí es más frecuente. Entonces es una pregunta bastante difícil y no es un tema muy frecuente, cáncer de páncreas, así que no me preocupo. Yo de ustedes pues simplemente me quedaría con la idea de la adenopatía en tronco celíaco y la utilizaría por si me viene otra pregunta, pero nada más, no más. Continuamos. Bueno, esta pregunta vemos que ha tenido bastante variabilidad, y así siempre es en esta pregunta, porque es una pregunta difícil, no se tiene mucha idea. Te piden información sobre la absorción de muchos nutrientes y sabemos que la fisiopatología de cada uno es difícil. Por lo tanto, es una pregunta que, si bien es cierto, puedo repasar, pero puedo repasar quizás la absorción del ácido fólico y con esa ya respondían. Es una pregunta difícil, no vale la pena centrarse mucho. Si quieren ver el desarrollo específico, la descripción, está en el otro video anterior, que también vamos a dejar en los comentarios, y pueden obtener mejor información. Pregunta con características especiales. Esta pregunta tiene una característica especial de que es una apendicitis aguda, o sea, eso no dudamos. Incluso tiene una masa dolorosa que te hace sospechar de alguna complicación, ya sea una perforación por sí misma, un absceso, un plastrón, aunque bueno, los días no te ayudan mucho, pero en cuestión de preguntas se ha visto de todo. Entonces, la conducta es quirúrgica. Los que marcaron tratamiento no operatorio, bueno, habría que revisar un poquito más cuáles son los criterios para hacer tratamiento no operatorio de la apendicitis aguda. Bien, la parotomía, apendicectomía abierta, drenaje percutáneo y apendicectomía laparoscópica. Bastante diversa la respuesta. Los que marcaron drenaje percutáneo, bueno, pues pensaron que era un absceso y yo tampoco lo contradigo. Creo que habría quedado entre apendicectomía laparoscópica y drenaje percutáneo por probabilidad de respuesta. Ahora, drenaje percutáneo no lo utilizamos mucho en nuestro medio y por eso no es algo que marcaría, ¿no? La apendicectomía laparoscópica, al estar ante una apendicitis aguda complicada, probablemente con perforación por el tiempo de evolución. No pensaría en sí mismo en un plastrón, eso sí, aún no, por el tiempo de evolución. Lo que aprendo acá es que sí, pues hay bastantes posibilidades de respuesta. Veo que si yo he marcado cualquiera de las otras, excepto tratamiento no operatorio, tampoco estoy tan lejos de mi preparación, no está tan mal, entonces no me estreso tanto, le doy por ahí una repasada a mis apuntes de apendicitis, creo que ya lo estudié bien, por ahí que puedo agregar alguna información adicional sobre el drenaje percutáneo y ya, y completo. Pero si marqué tratamiento no operatorio, hay que repasar, son criterios muy específicos para tratar de hacer ese tratamiento y ya no se hace cuando está complicado perforado. Otra pregunta muy curiosa que la mayoría ha marcado el diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea con los neutrófilos mayor de 250 en líquido acítico. Ese es el criterio para peritonitis bacteriana espontánea, no secundaria. Es una pregunta, bueno, donde si he marcado eso, debo repasar porque es un tema bastante recurrente. Sobre todo esto, la definición de cómo se diagnostica. El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea más que allá que el tratamiento en sí mismo o todas las causas que las puedan dar, ¿no? En este caso ya te especifican que es un paciente cirrótico. Bien, esta pregunta es una pregunta que se equivocan muchos y cada vez que la planteamos la estadística suele ser la misma. Van por polaquiuria y no es tan infrecuente la polaquiuria. Lo que sí es más excepcional es que las náuseas y los vómitos sean antes del dolor. Porque todo lo que comanda es el dolor. El dolor va a producir por vías nerviosas
las náuseas y vómitos en una apendicitis aguda. ¿Ok? ¿Qué afirmación de las siguientes es cierta respecto a la peritonitis bacteriana en el cirrótico? ¿Una proporción significativa de casos cursos sin fiebre? Sí. La fiebre no es un criterio, por eso. Y la mayoría ha marcado el solo el cultivo positivo de líquido peritoneal permite un diagnóstico. Y las preguntas que son así, o sea, si no sé nada del tema, no marco el solo. Si sé el tema muy bien y sé que el solo va, lo marco. Porque si hay algunas preguntas en el que es solamente tal cosa, es el diagnóstico de tal cosa. Pero en este caso no. Y no lo sabía, no estaba seguro, no marco el solo. Porque tengo menos probabilidad de acertar. La mayoría de preguntas que ponen solamente, exclusivamente, cualquier carácter absolutista de la alternativa no suele ser la respuesta. Y ahí es donde he fallado. O sea, si he marcado esa y estoy consciente de que no sabía el tema y he marcado la alternativa A, debo repasar, estudiar el tema y también afinar un poco mis técnicas de test, que es otra área en la que nos debemos entrenar. Ahora, si leí mucho, leí bastante, también es un problema a veces porque con esta pregunta podríamos decir que sí, pues la confirmación diagnóstica es con el cultivo, pero el diagnóstico inicial no. Eso no, o sea, no puedo esperar el tener el cultivo para iniciar tratamiento. No, inicio tratamiento con la sola sospecha. Y bien, con eso hemos terminado. Espero que estos pequeños tips les hayan servido de algo. Sigan banqueando, sigan repasando, sigan hacia la meta. Nos vemos.